Seguramente has escuchado hablar sobre el libro Hábitos Atómicos, y si no has escuchado hablar sobre ese libro, básicamente te lo resumo en la siguiente frase. Las acciones que nosotros desarrollamos día tras día, es decir, nuestros hábitos, moldean la persona en la que nos vamos a convertir. Si tienes hábitos de higiene, es probable que seas una persona limpia. Si tienes como hábito comer un montón de papas fritas y un montón de dulces antes de dormir, es probable que no tengas un buen físico. Pero ahora, ¿cómo podemos utilizar todos esos conceptos que plantea James Clear en su libro en la vida de un estudiante? ¿Cómo podemos apalancarnos de todo lo que dice ese libro para alcanzar excelentes resultados académicos? Bueno, esa es la pregunta y este es el video para responderla. Vamos con el video. Lo primero es entender el efecto compuesto de los hábitos. Un hábito atómico se define como toda aquella acción pequeña que repetida diariamente puede producir efectos muy grandes a largo plazo. Por ejemplo, estudiar 1 hora al día por un año equivale a 365 horas al año, pero estudiar por 1 hora y media durante un año equivale a 547 horas. Es decir, aquí sacamos como conclusión que toda modificación positiva que nosotros hagamos, por muy pequeña que sea, logra resultados en el largo plazo extremadamente grandes. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar nuevos hábitos siendo estudiantes? Lo primero que necesitas entender es que la identidad constituye el núcleo del cambio. Para nosotros comenzar a implementar nuevos hábitos, por ejemplo, estudiar más, por ejemplo, organizarnos mejor, levantarnos más temprano, el verdadero cambio inicia cuando nos vemos a nosotros mismos como una persona disciplinada, responsable, que persigue la excelencia, es decir, acorde a esos objetivos que nosotros tenemos o acorde a esos hábitos que queremos desarrollar. Y para vernos a nosotros mismos como una persona disciplinada, como una persona responsable, básicamente tenemos que demostrarnos que somos así. Y para ello tenemos que aplicar cambios pequeños que de forma repetida en el tiempo nos vayan adaptando a ese tipo de comportamientos y nos permitan adoptar esa identidad. Con cambios pequeños me refiero, por ejemplo, a levantarte 10 minutos más temprano, 15 minutos más temprano, permanecer 1 hora o 30 minutos sin usar el móvil durante una sesión de estudio, etc. Veamos entonces los elementos que constituyen el ciclo de un hábito. Mira, todo hábito está constituido por 4 etapas fundamentales: señal, deseo, respuesta y recompensa. Y entender este ciclo es lo que nos va a permitir incorporar a nuestra vida hábitos positivos que nos permitan alcanzar excelentes resultados académicos o eliminar de nuestra vida aquellos hábitos que deseamos que sea así. Entonces, la primera ley encaminada a atacar la primera etapa de este ciclo, que es la señal, es hacerlo obvio. Para crear un nuevo hábito, lo primero que necesitamos hacer es crear señales a lo largo de nuestro día que nos induzcan a desarrollar ese hábito. El hecho, por ejemplo, de planificar sesiones de estudio todos los días a la misma hora, el hecho de dejar tu móvil fuera en otra habitación en determinados momentos del día, básicamente señales que le digan a tu cerebro: mira, o hacemos esto, o estudiamos por 2 horas, por 3 horas, o no hacemos nada más. Que sea demasiado obvio para ti el hecho de iniciar esa sesión de estudio. Pasamos entonces a la segunda ley, que es hacerlo atractivo. Mira, tu cerebro busca que tú repitas todo aquello que le resulta placentero. Es decir, el conjunto de hábitos que conforman tu día a día se basan en el placer o la satisfacción que te produce el hecho de ejecutarlos. Por ejemplo, tomas café en la mañana porque tu cerebro asocia el hecho de tomar café con que posteriormente tiene más energía. Por ejemplo, tomas el teléfono después de almorzar o después de comer para ponerte a ver algo porque tu cerebro asocia ese momento como un momento de relajación, de placer. Entonces, básicamente lo que queremos es todos aquellos nuevos hábitos que nosotros queramos implementar en nuestro día a día, los vamos a asociar con estímulos positivos. En la vida de un estudiante, en una vida universitaria, básicamente lo que buscamos es asociar los momentos de estudio a rituales que nosotros disfrutemos. Por ejemplo, todos aquellos estímulos que a ti te interesa incluir desde un punto de vista de la satisfacción a tus sesiones de estudio, busca incluirlos. Como escuchar música, como por ejemplo tomar café, como por ejemplo estudiar en un lugar bonito, como estudiar con amigos si a ti te funciona. Es decir, que tú seas capaz de crear un entorno alrededor de esa sesión de estudio que te la haga más placentero. Un punto importante aquí son las técnicas de estudio. ¿Por qué? Porque independientemente de las técnicas efectivas o no efectivas a la hora de estudiar y de retener la información, hay técnicas de estudio que evidentemente nos hacen disfrutar más de esas sesiones. Por ejemplo, una que a mí me funciona muchísimo es el hecho de hacer exámenes. Yo cuando estudio, por ejemplo, me leo el contenido y después comienzo a hacer exámenes o pruebas sobre ese contenido que yo me estudié, me resulta mucho más efectivo en cuanto al placer que siento llevando a cabo esa sesión de estudio que, por ejemplo, si me pusiera a resumir toda esa información y después releérmela, por ejemplo. Si yo me pongo a hacer exámenes, disfruto mucho más de esa sesión porque me voy probando a mí mismo, voy viendo en qué me equivoqué, en qué no, cuáles eran las respuestas correctas, etc. Pasemos entonces a la tercera ley, que es hacerlo fácil. Mira, la mayoría de las veces cuando intentamos adquirir un hábito nuevo o mejorar un hábito que ya tenemos, por ejemplo el estudio, estudiar por mayor cantidad de horas, tendemos a
cambiar drásticamente nuestras capacidades, pretendiendo que nosotros vamos a ser capaces de soportar ese aumento de presión. Por ejemplo, queremos pasar de estudiar 30 minutos al día, que es lo que normalmente hacemos, nuestro estado basal, estudiar 30 minutos al día, a no, ahora voy a empezar a estudiar 4 horas. Tenemos que entender que la presión que nos ejercemos a nosotros mismos debe ser proporcional a ese estado basal en que nosotros nos encontramos. Si tú, como persona, estudias 30 minutos al día y a lo que estás acostumbrado y tu cerebro a lo que está acostumbrado a estudiar 30 minutos al día, no pretendas al próximo día cambiar a 4 horas. Pretende al próximo día estudiar 1 hora o 45 minutos, pero que sea una cosa progresiva. No me refiero a fácil con el sentido de no estudies más de 1 hora y media al día, no estudies más de 1 hora al día, porque eso te va a provocar una fatiga mental extremadamente grande. No se trata de eso. Se trata de aplicar una presión progresiva en base a tu estado inicial. Y si tu estado inicial es bajo, pues comienza a aplicar una presión progresiva baja en niveles bajos. Y si tu estado es alto, pues incrementa ese estado en niveles más altos. Cada día te vas exigiendo un poco más horas, más páginas, menos distracciones, pero que sea un proceso progresivo y créeme que te ayudará mucho a disminuir esa resistencia inicial que tenemos a la hora de enfocar nuestras sesiones de estudio. Cuarta ley, hazlo satisfactorio. El progreso visible refuerza el hábito. Repito, el progreso visible refuerza el hábito. Ten aplicaciones en donde traques tu progreso. Marca los días en los que has estudiado la cantidad de horas que querías estudiar o en los que no has tenido la cantidad de distracciones que querías evitar. Cuantifica lo que estás consiguiendo. Hazle ver a tu cerebro lo que estás consiguiendo independientemente de los resultados académicos. Haz que tu cerebro sienta el resultado de ese esfuerzo que está llevando a cabo. Ofrécele dopamina por el progreso que estás teniendo. Para ello puedes utilizar desde una hoja de papel hasta una aplicación muy sofisticada. Yo ahora mismo estoy utilizando TickTick, que les dejo el enlace en la descripción para que puedan descargarla. Y les haré próximamente un video explicándole a profundidad la aplicación, porque es una aplicación que comencé a utilizar recientemente y que me ha ayudado muchísimo. Que básicamente yo lo que hago en TickTick es que como tiene una opción de Pomodoro en la propia aplicación, lo que hago es cuantificar todas las horas de estudio que estoy teniendo a lo largo del día y cuando supero las 4 horas o las 4 horas y media, me lo cuantifico como un check en un hábito que tengo establecido en la propia aplicación de TickTick de estudiar más de 4 horas al día. Y básicamente eso me ayuda muchísimo porque llevo un traqueo de cuántas horas llevo a lo largo de toda la semana, por ejemplo, y me esfuerza a mí mismo a no fallar y a no romper la racha que llevo en ese hábito que estoy teniendo. Pasemos entonces a ver el ciclo inverso de los hábitos. Es decir, si todas las leyes que hemos visto anteriormente son para crear hábitos, las leyes contrarias a estas serían para eliminar hábitos que no queremos llevar a cabo en nuestro día a día. Como ejemplo, básicamente voy a utilizar el uso del móvil. La primera ley sería hacerlo invisible. Por ejemplo, cuando estás teniendo una sesión de estudio, intentar llevar tu móvil a otra habitación o, por ejemplo, después de las 8 de la noche, el hecho de que no puedas usarlo más, de que los pones lejos de tu cuarto, para que tampoco cuando te despiertes en la mañana lo tengas cerca y lo primero que hagas cuando te despiertes sea utilizarlo. La segunda ley sería hacerlo poco atractivo. Por ejemplo, puedes aplicar filtros en la pantalla de tu móvil donde te lo ponen en blanco y negro o en escala de grises. Esto la mayoría de los móviles lo trae por defecto, pero puedes utilizar igualmente una aplicación. Esto evita que sea tan atractivo el hecho de usar el móvil, porque como lo estás viendo en una escala de grises, como que no es tan bonito, digamos. La tercera ley sería hacerlo difícil, o sea, asociar el uso del móvil, por ejemplo, con algo incómodo. Un hábito que las personas suelen utilizar, que yo no lo uso mucho, la verdad, es el hecho de siempre que están utilizando el móvil, tienen que estar de pie, nunca pueden usar el móvil sentado, es algo que también les puede servir. Y la cuarta ley sería hacerlo poco satisfactorio, lo contrario, hacerlo satisfactorio, llevar un traqueo de lo positivo que estás haciendo, también llevar un traqueo de lo negativo que estás haciendo. Por ejemplo, podrías cuantificar todos los días cuántas horas de móvil llevas cada día y intentar tener una racha, por ejemplo, de no más de 1 hora de uso al día o no más de 1 hora y media al día. Hasta aquí el video de hoy. Espero de corazón les haya servido. Cualquier duda me la dejen por los comentarios y nos vemos en el próximo. Un abrazo.